La economía en tiempos de pandemia. Mala noticia para la economía mundial. Está cayendo en picada y no parece que haya una pronta recuperación, y menos ahora que la pandemia del coronavirus parece extenderse cada vez más. COVID-19 ha tenido gran impacto en la economía global, sobre todo luego de que varios gobiernos instauraron diversas acciones para frenar su avance, principalmente la cuarentena. Dicha medida ha afectado de diferente forma a los países, viéndose unos más afectados que otros, se podría decir que la crisis global es inminente. En pocos meses, el coronavirus ha dejado consecuencias irreparables al mundo, y no solo en términos de salubridad sino también en términos económicos. Pasando en el hecho, de que millones de personas se han visto afectadas en sus puestos de trabajo. Esto es gravísimo, pues millones de personas están perdiendo sus empleos, sin embargo, sus deudas y servicios no perdonan. Tal vez una de las preocupaciones más grandes para muchas personas es el arriendo, pues sencillamente no tienen dinero, y viéndolo así, se podría pensar que la solución es llegar a un acuerdo con el arrendador. Sin embargo, también hay miles de personas que solo tienen como fuente de ingreso estos pagos. Si bien, los gobiernos de diferentes países han realizado grandes inyecciones económicas para proteger a los afectados por el COVID-19, esto no es suficiente. Y eso que estamos tal vez en uno de los momentos en que los gobiernos de todos los países han invertido más dinero, no solamente en reinyecciones económicas, sino también en la compra de respiradores, camas y diferentes artículos para potenciar la unidad de cuidados intensivos, UCI, de extrema importancia, ya que si bien muchas personas son asintomáticas o se pueden recuperar en casa, también hay personas que puedan tener consecuencias críticas y necesitan un tratamiento especializado, en el que se necesitan las UCI. El coronavirus ha causado estragos incalculables, empezando por el sistema de salud que se encuentra colapsado alrededor del mundo. Este año inició fatal, pues antes de que la pandemia fuera declarada como tal, la situación mundial estaba muy tensa, inicialmente por la guerra comercial de Estados Unidos y China, luego por pequeñas provocaciones de parte y parte contra Corea del Norte, y posteriormente un inminente conflicto entre Irán y Estados Unidos. Para aquel momento, se pronosticaba una guerra, no solo comercial sino también militar, y por ende cada uno de los países involucrados se estaban potenciando militarmente, cuando repentinamente el COVID-19 se extendió por China, y pronto empezaría a llegar a países europeos, donde se expandió exponencialmente a lo largo del mundo. El artista chino Ai Weiwei hizo referencia a esto, pero fue fuertemente criticado por el tono burlesco de sus palabras. El coronavirus es como la pasta, los chinos lo inventaron, pero Italia se encargó de esparcirlo en el mundo. Gracias a la pandemia, diferentes sectores económicos han caído en picada, y tal vez los que más preocupan sean los bares, restaurantes y aerolíneas, que ni con las ayudas del gobierno parecen repuntar, pues también se debe tener en cuenta que el gobierno no puede sustentar la nómina de todos los empleados. Ni estas mismas pueden sostenerla. En el caso de los restaurantes, estos pueden facturar mediante domicilios en plataformas digitales como Rappi, domicilios.com, Merkeo, entre otras similares, pero para muchas empresas o microempresas no vender nada o vender mediante domicilios da prácticamente lo mismo, por esto tanto locales grandes como pequeños se han visto seriamente afectados, pues las ventas a domicilios no son suficientes. Una de las medidas más importantes que ha tomado el gobierno es la reactivación de ciertos sectores de la economía, como la construcción, la venta automotriz, lavandería, papelería, ventas online, empresas relacionadas con el sector textil, etc. A partir del 1 de junio el gobierno habilitará más sectores económicos como las peluquerías, museos, centros comerciales y bibliotecas públicas. Otra medida que puede dinamizar la economía en cierta medida, es la normalización de actividades en ciertas zonas, donde la pandemia no ha llegado. Esta medida empezará a verse desde el 1 de junio, mientras que en las grandes urbes, donde sí hay presencia de la pandemia, la cuarentena aumentará.
Para finalizar, se podría decir que si bien el coronavirus está generando grandes problemas en términos de salubridad, esto es poco si tenemos en cuenta los enormes problemas económicos. Debemos tener en cuenta que el gobierno no nos puede mantener, como se diría coloquialmente, y el dinero no crece debajo de los árboles. Además hay mucho desempleo, pero esto no evita que debas seguir pagando servicios, alimentación y demás productos o servicios necesarios. Un ejemplo de esto es la enorme cantidad de venezolanos que están migrando a su país natal, aún sabiendo que la situación tampoco se encuentra mucho mejor. En una de las entrevistas realizadas por el canal Caracol a un grupo de migrantes, estos dijeron que lo que los iba a matar no era el coronavirus, sino el hambre.